terminal. Lo que queremos es visualizar cómo, como hemos estado viendo en teoría, las hormonas tiroideas, dijimos que eran hormonas que regulaban el metabolismo y el organismo. Las hormonas tiroideas tienen una actividad metabólica grande porque se encarga de regular ¿qué cosa? El metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Además, a través de esa regulación nos permite regular todo el balance energético del cuerpo. Este modelo se conoce como metabolismo basal, el cual vamos a hacer. ¿En qué consiste? El contenido temático. El objetivo general es determinación indirecta de la actividad de las hormonas tiroideas, el T3 y T4. ¿No? El objetivo específico es determinar el metabolismo basal y la determinación del consumo máximo de kilocalorías en 24 horas. A manera de introducción, diremos que el metabolismo energético es el balance global de las transformaciones metabólicas que ocurren en todos y cada uno de los tejidos del animal vivo. Ya sabemos que los carbohidratos nos proporcionan una energía aproximadamente entre 55 a 60%, las grasas el 30%, las proteínas el 15%. O sea, la cantidad de energía liberada por litro de oxígeno consumido por el cuerpo es de aproximadamente 4.825 kilocalorías en promedio, para una dieta convencional que comprende 45% de carbohidratos, 40% de grasas y 15% de proteínas. La estimación del metabolismo energético puede darse de dos maneras, de forma directa y de forma indirecta. De forma indirecta es a partir del calor desprendido por el animal, dado que cualquier proceso metabólico conduce inexorablemente a la disipación de energía en forma de calor. Cualquier proceso. A partir de la diferencia entre el contenido energético de los animales que ingiere un animal, de los alimentos que ingiere un animal y de todo lo que excreta o pierde. O sea, ¿cuánto ingresa de energía? ¿Cuánto me proporciona? ¿Y cuánto lo elimina? Otra manera es la de determinar el oxígeno que consumes, dado que sabemos que el oxígeno sirve para ¿qué? Para generar toda esa maquinaria bioquímica a nivel mitocondrial, lo que es la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, que finalmente tiene como objetivo ¿qué cosa? Producir ATP, energía. Pero para eso ¿qué requiere? Oxígeno. Por lo tanto, si medimos el oxígeno que consume o el dióxido de carbono y el nitrógeno que excreta, ya sé más o menos qué procesos metabólicos se dan. O sea, ya que los procesos metabólicos que se ponen en marcha en reposo son casi exclusivamente los de tipo aeróbico. Varía fundamentalmente en función de la actividad comportamental del animal, la temperatura ambiental y el tamaño. Claro, como tiene mucha actividad el animal o tenemos mucha actividad, la temperatura ambiental, una cosa es en una temperatura en el verano, por ejemplo, otra cosa es en el invierno, y también depende del tamaño, del área de exposición. El metabolismo basal es la tasa metabólica basal. ¿Qué significa eso? Es la cantidad mínima de energía que se requiere o que requiere el animal para mantenerse vivo, o sea, sin tener actividad motora o algo por el estilo. Es la cantidad mínima de energía que se requiere para mantenerse vivo en condiciones normales de reposo y bienestar, y se toma como punto de referencia sobre el cual se añaden los requerimientos energéticos para mantener otras situaciones y actividades. Eso es lo mínimo para mantenerse vivo. ¿Cuánta energía requerimos para eso? En los mamíferos en general, la tasa metabólica basal aumenta con el peso corporal de manera no lineal, sino alométrica, de forma que lo hace proporcionalmente a 3/4 del peso corporal, aproximadamente según la ecuación de Brody, que no lo vamos a ver, pero lo vamos a poner de referencia, ¿no? Tasa metabólica, 70%, peso corporal, a la 0.25 nos va a dar en kilocalorías por hora. La tasa metabólica también podemos calcularlo de este modo, 0.676 por peso, elevado a la menos 0.25 nos va a dar en kilogramos por hora. Pero la tasa metabólica basal es el gasto energético mínimo para la supervivencia también. Incluso una persona en reposo consume energía para las diversas reacciones químicas del organismo. Una cosa es que tú estés echado, con tu mente en blanco, entre comillas, y otra cosa es que estés echado, pero haciendo razonamiento.
razonamiento complejo, pensando en algo, organizando algo. Es diferente la razonamiento metabólica. Y recuerden que el sistema nervioso, específicamente el cerebro, es el que consume más oxígeno que cualquier órgano de nuestro cuerpo. Más aún cuando hay actividad. Entonces, hay factores que afectan la tasa metabólica. Los que les pregunté, hay los que aumentan y los que disminuyen. Los que aumentan, por ejemplo, neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, el crecimiento, el esfuerzo muscular, durante o justo antes de la medición, hormona de crecimiento, hormonas sexuales, principalmente las masculinas, hormonas tiroideas, fundamentalmente hormonas tiroideas, la lactancia, la masa corporal magra, la reproducción, la temperatura ambiental alta o baja, la temperatura corporal. Pero ¿cuáles las disminuyen? 3 factores: la desnutrición, el dormir y la edad. ¿Qué hicimos nosotros? Adaptamos esos conceptos teóricos a un modelo experimental. Lo general del concepto teórico. ¿Cómo yo puedo medir la tasa metabólica si no tengo condiciones tecnológicas para hacerlo? Lo ideal sería tener un espacio donde pongamos a la persona cerrado herméticamente, con las condiciones favorables para que pueda respirar y todo eso, para captar la energía y medirlo. Fácil, ¿no es cierto? Pero no teníamos. Hicimos este modelo tomando en cuenta qué cosa. Primero nos conseguimos uno de esos pomos de caramelo antiguos de vidrio, ¿no es cierto? Con su tapa de metal. Lo adaptamos, dijimos, esto puede servir como una cama hermética, ¿no es cierto? Aislada, genial. ¿Qué más dijimos? ¿Qué factores podemos controlar y valorar en este ambiente aislado? Podemos controlar la temperatura. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué cosa podemos medir? La tasa metabólica de un ratoncito. Viendo las condiciones del ratón, recuerden que la temperatura corporal se regula también por mecanismos de sensores a nivel del actor. Entonces, tiene que ser un sistema en el cual el ratoncito tiene que estar quietecito. ¿No es cierto? Pero el ratón es un sistema vivo. Llega hasta el nivel orgánico. Llega hasta el nivel psíquico inconsciente, pero ejecutivo, no cognitivo, como hemos estado viendo en la teoría. Porque reconoce y ejecuta. No reconoce y piensa, este será el uno, no, este será porque no dice. Lo reconoce y ejecuta. ¿No es cierto? Más aún si tienes sensibilidad, porque en alimentos reconoce, ejecuta y se pone a comer. No va a decir que esto será veneno o no será veneno. No se pone a pensar, ejecuta. Entonces, pero este ratoncito también respira, hace intercambio gaseoso. Sus células también están haciendo ¿qué cosa? Están produciendo energía. Entonces tenemos que buscar el mecanismo mediante el cual los agentes que liberan y los agentes que consuman sean controlados. ¿Qué libera? CO2. ¿Qué consume? Oxígeno. Entonces dijimos, si podemos medir el consumo de oxígeno, lo podemos extrapolar al consumo de oxígeno en litros, lo podemos extrapolar a kilocalorías, ¿no es cierto? En 24 horas. Y hay una conversión, ¿no es cierto? Que está en la guía. Lo vamos a ver más adelante. Todo el ratoncito, dijimos, ¿cómo lo mantenemos quietecitos? Con una rejilla. Pero ¿cómo atrapamos el CO2? Con la calzodada. El CO2 va a ser atrapado ahí. Entonces, lo que va a ingresar a esta cámara controlada, lo que va a ingresar, va a ser simplemente el oxígeno. Mejor dicho, entra el aire, que contiene oxígeno y otros gases, pero este está liberando CO2. Lo que me interesa es el consumo de oxígeno. Y el CO2 que libera va a ser atrapado por la cámara. Y dijimos, ya, si esto es una cámara cerrada, ¿cómo controla entonces el ingreso de gases, y específicamente el oxígeno? El señor Cabezas encontró que las promociones pasadas habían roto bastantes pipetas. ¿Y qué hicimos? Cortamos una pipeta por los lados. Y genial, pues lo marcamos, centímetro a centímetro. Y dijimos, porque ahí aplicamos la situación de la física. 1 centímetro en un espacio que se asemeja a un cilindro nos equivale a 1 mililitro, ¿no es cierto? En volumen. 1 centímetro cúbico es 1 mililitro en volumen, ¿no es cierto? Entonces todo lo que pueda avanzar a 1 centímetro me va a asemejar a 1 mililitro. Listo. Ya tenía las condiciones. El termómetro lo compramos, la rejilla lo elaboró el señor Cabezas, la pipeta de unos desechos y la calzodada lo compramos. La latita de recipiente se hizo de una latita, ¿de qué fue? De lata de gaseosa, creo, ¿no? Se hizo una latita y se hizo. Listo. Tecnología sanmarquina con principios físico-químicos y tecnológicos. ¿Está bien? Se hizo eso.
Listo, y se elaboró nuestro sistema. Está nuestro sistema. Está en el dibujo, ¿no es cierto? Está cerrado, la rejilla interna, con la tapa herméticamente cerrada. Hicimos un agujero al medio, colocamos así, fijamos la pipeta, ya pusimos centímetro a centímetro, nuestra cámara hermética cerrada, nuestra cal soldada, nuestra cajita dispuesta. Ya está nuestro sistema. Ahora viene ya el razonamiento samarquino, o sea, el razonamiento lógico. ¿Cómo tenemos que hacer esos cálculos? ¿Qué tengo que ver primero? Primero tengo que ver parámetros fisiológicos para ver cómo los controlo y cómo los puedo manejar. ¿Qué cosa? Frecuencia respiratoria y tiempo. Antes y después. ¿Cuánto de frecuencia respiratoria tiene? Porque lo que vamos a buscar es que se estabilice. ¿Y cómo vamos a notar, cómo nos vamos a dar cuenta que ese animalito esté estable, que no tiene estrés? Cuando su frecuencia respiratoria es estable. Los animalitos se estresan rápidamente. ¿Cómo notamos su frecuencia respiratoria? Sería genial poder también ver el latido cardíaco, pero no se puede. Vamos a ver su frecuencia respiratoria. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a ver? Dijimos de que vamos a buscar cuánto de oxígeno consume. Porque vamos a extrapolar el número, la cantidad de oxígeno consumido con la cantidad de kilocalorías que nos va a dar este oxígeno consumido. ¿No es cierto? Pero ¿qué oxígeno va a consumir? El oxígeno del medio ambiente. Pero alguien me dirá, pero doctor, su sistema tecnológico samarquino tiene oxígeno adentro. ¿Y ese oxígeno no va a ser un elemento nocivo para medir nuestro oxígeno? Claro, eso también lo pensamos. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a esperar un tiempo perentorio en el cual este ratoncito consuma todo el oxígeno que se ha quedado atrapado. ¿No es cierto? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Con la frecuencia respiratoria. Cuando el ratoncito siente que el oxígeno le está faltando, va a acelerar la frecuencia respiratoria. Entonces, ese es el momento de medir las cosas. ¿Sí? Sigamos entonces. Lo que vamos a ver es que en el medio ambiente tenemos el oxígeno, tenemos CO2, tenemos vapor de agua y tenemos gases, otros gases. Pero lo que nos interesa es el oxígeno, cuánto de oxígeno va a consumir. Pero también hay una variable importante, el agua, el vapor de agua. El vapor de agua va a determinar una presión parcial de vapor de agua. Y eso tenemos que controlarlo. ¿Y cómo vamos a controlarlo? Del siguiente modo. Lo que queremos ver es cómo las condiciones del oxígeno del medio externo se van a convertir en condiciones internas del oxígeno en el ratoncito. ¿Para qué y por qué? Porque sabemos que esa cantidad de oxígeno que ingresa va a ser la cantidad responsable de su metabolismo. En buena cuenta, si yo mido el oxígeno externo que ha consumido internamente, puedo extrapolar cuántas kilocalorías ha consumido. ¿No es cierto? Entonces voy a ver el comportamiento externo del oxígeno reflejado en el comportamiento interno del animal. Eso es lo que voy a ver. Y dijimos que el vapor de agua nos jugaba un papel contraproducente. Teníamos que controlar ese sistema, porque sabemos que el vapor de agua genera una presión de vapor de agua. Y vimos que la presión de vapor de agua es dependiente de dos factores, de la temperatura y de la presión barométrica. Cuanto más temperatura, más frecuencia de moléculas de agua en el medio. Por lo tanto, mayor presión de vapor de agua. Cuanto menos temperatura, no hay evaporación de moléculas de agua. Por lo tanto, la presión de vapor de agua baja. Una cosa es hacer el experimento a nivel de mar aquí en Lima y otra cosa es hacerlo en Huancavelica o en Cerro de Pasco. La temperatura cambia. No hay moléculas de vapor de agua. Por lo tanto, no hay presión de vapor de agua. Y lo sentimos. Nosotros sentimos frío acá a nivel de mar, no porque nos haga frío por la temperatura, sino porque el vapor de agua se impregna en la roca y eso mantiene el frío. En cambio, en la sierra, el vapor de agua es mínimo por la condición presión barométrica. Es mínimo. Así haga frío, tú te abrigas y estás tranquilo. Esta condición tuvimos que controlarla. ¿Pero cómo así? Lo que les decía, vamos a ver las variables que ocurren externamente y cómo se reflejan en el animalito. Tenemos que medir entonces temperatura, tenemos que medir cuánto de oxígeno va a consumir. Pero ¿dónde lo vamos a medir? Acá. ¿Qué condición tenemos eso? ¿Qué condición tenemos para eso?
sabiendo que hay presión de vapor externa y presión de vapor interna. ¿Cómo controlamos este aspecto? Dijimos, gases, gases. ¿Y eso no les trae el acuerdo de la teoría de gases ideales? ¿Y qué se usaba en gases ideales? A ver, Adunis, ¿qué usaban en gases ideales? La ecuación general de gases, ¿no es cierto? ¿Qué más? La ley, ¿no es cierto? ¿Qué más? Primero tengo que verificar que sean gases ideales, ¿no es cierto? Me voy a revisar gases ideales. Entonces lo que tengo que ver es el consumo de oxígeno, cuántas kilocalorías en 24 horas me va a dar. Listo. Condiciones de gases ideales. Revisamos la teoría, nos dijeron, condiciones de gas ideal, ocupa un volumen del recipiente que lo contiene. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Está formado por moléculas, ¿cumple o no cumple? Sí cumple. Estas moléculas se mueven individualmente y al azar en todas las direcciones o distancias considerablemente mayores que el tamaño de la molécula, ¿cumple o no cumple? Sí cumple. La interacción entre moléculas se reduce solo a un choque, eso habría que ver. Pero los tres primeros los cumplen. Los choques entre moléculas son completamente elásticos, no hay pérdida de energía. No podíamos ver. Pero encontramos que bajo ciertas condiciones los gases ideales se pueden comportar como gases reales. Apelamos a eso. De 5 no nos cumple 2, 3 nos cumple, entonces. Los choques son instantáneos. ¿Qué hicimos entonces? ¿Qué le dice Pinky a Cerebro? No, ¿qué le dice Cerebro a Pinky? ¿Qué hacemos esta noche, no es cierto? Pinky, ¿qué le dice? No, al revés. ¿Qué le dice Pinky a Cerebro? Cerebro, ¿qué hacemos esta noche, no es cierto? Cerebro, ¿qué le dice? Eso es lo que vamos a hacer, conquistar el mundo. Tenemos que explicar ese proceso. Entonces, los gases reales, siempre que no estén sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura, cumplirán muy aproximadamente las reglas establecidas para los gases ideales. Genial. Soportamos nuestra teoría con la ecuación de gases reales, con gases ideales. ¿Y qué hicimos? Utilizamos PCS. Pavito ratón, ¿no es cierto? Pavito ratón. Pavito pavote, ¿no es cierto? Condición de la rata y condición del medio. Condición interna del sistema vivo y condición externa. ¿Tenía o no tenía razón Cerebro? Tenía razón. ¿Y qué hicimos también? Dijimos, como las moléculas de agua dependen de la presión atmosférica, dijimos, alguna condición tiene que haber en la altura en donde nos encontramos. Lima, ¿a qué altura se encuentra? ¿A qué presión atmosférica se encuentra? A 752 milímetros de mercurio. Porque a nivel de mar, ¿cuánto es? 760 milímetros de mercurio. Y nos dimos con la sorpresa de que ya hay tablas para una presión y una temperatura adecuada, y hay una presión parcial de moléculas de agua. Hay tablas para eso. Porque dijimos que la presión parcial de moléculas de agua es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión barométrica. Nuestro razonamiento inicial, ¿qué ocurre externamente e internamente? Entonces, ¿cómo la presión parcial de agua externa se refleja en presión parcial de agua internamente? ¿Cómo se correlacionan ambas? Dijimos que la temperatura promedio externa es de 22 grados centígrados. A esa temperatura, la presión parcial de oxígeno en las tablas es de 1.827 en las tablas. Y las tablas las tienen en su guía, todo viene en su guía. ¿Correcto o no correcto? En la primera columna, temperatura de 22 grados centígrados, 1.820, 19, vamos a corregir. Ya, pero miren, ¿cuál es la temperatura, a una temperatura interna de 37 grados centígrados que tuviera el animalito, cuál es la presión parcial de agua? 47.077 interna. Entonces ya conseguimos la presión parcial de agua externa e interna. ¿Ya? Primera.
Ahí están las tablas. ¿Ya? Ahí están las tablas. Eso como ejemplo, para que más o menos razonen. Porque eso es lo que van a hacer en la práctica. Cómo van a manejar la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Analicemos las condiciones del medio interno en Lima, en la rata. La temperatura, la presión y el volumen de oxígeno, porque es el mismo gas que se está comportando externamente e internamente, ¿no es cierto? Es el mismo gas. ¿Cuánto es la presión parcial atmosférica en Lima? Es 752. ¿Cuánto era la presión parcial disminuida con la temperatura acá? 47.67. Esto es interno, esto es externa, 1.827. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa presión parcial de agua disminuye la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, en la ecuación que tengo que hacer, restarle presión atmosférica menos la presión parcial de agua. En la rata, presión atmosférica menos la presión parcial del medio ambiente. La temperatura es en grados absolutos. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Más 2, 7, 3. Listo, la ecuación conjunta. Ahora, mi problema es cómo saber qué volumen de oxígeno se ha consumido. Porque si logro medir uno de ellos, la ecuación me salió. ¿Está bien? ¿Y cómo mido ese volumen? ¿Cómo mido ahora ese volumen? Ya. ¿Se acuerdan de nuestro sistema? ¿Se acuerdan de la pipeta que agarró el señor Cabezas y lo cortó? Eso no fue al azar. El señor Cabezas acá tiene como 35 años. Era el maestro de maestros. No lo ha hecho por gusto. ¿Qué me ha dicho? Mire, si nosotros cortamos los extremos, dejamos libre y medimos centímetro a centímetro. ¿Está bien? Les dije que internamente también